queridos televidentes y oyentes. Gracias por estar con nosotros todos los domingos en el Club de los Ostomizados por la Unión TV y la R800 AM. Esta noche quiero empezar diciendo que es una noche un poco triste por el partido, por lo que pasó con Paraguay. ¿Qué me decís, José Luis? Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos otra vez este domingo. Bueno, el sabor de este domingo fue muy agridulce, dulce por lo que dejaron los jugadores en la cancha, nos demostraron que la entrega es lo más importante y un poquito triste, ¿verdad? Porque sabíamos que podíamos más, esperamos que, bueno, que esto sea un proceso y que la Copa América nos venga mejor. Y nada, seguimos alentando, vamos a Paraguay. Y aprovechamos esta noche para estar con ustedes también y compartir un poquito juntos. Y vamos a aprovechar también el día de hoy, quiero decir que hoy nos acompaña la profesora licenciada María José Barresi Álvarez. Ella es licenciada en Psicología, docente universitaria y docente en Educación Escolar Básica, con una destacada labor en el ámbito de la salud mental y la educación. Con 33 años de edad combina su experiencia profesional con la formación de nuevos docentes y profesionales, promoviendo el bienestar emocional y el desarrollo integral de las personas. Además, ejerce como psicóloga clínica y se caracteriza por su compromiso con la orientación, el acompañamiento y la educación psicológica en nuestro país. Muy bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, señora Miriam, por la invitación. Gracias sobre a todo, vos, Lisa. un placer poder compartir este espacio con ustedes y con la teleaudiencia. Un gusto. Gracias, Licen. Mi querida Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, licenciada. Bueno, esta noche tenemos a la licenciada. Es un tema sumamente importante, muy especial para los ostomizados, que se trata de la psicología, ¿verdad? Desde un primer momento en que nos enteramos que vamos a tener una ostomía o que ya nos encontramos con una ostomía, entra la parte emocional, la parte psicológica a jugarnos a veces una mala pasada. Y lo digo por experiencia propia porque yo también lo pasé y solamente con la ayuda y la contención de la familia y de una profesional, uno puede salir adelante con esta condición que es bastante complicada a veces, ¿verdad? Pero bueno, queremos escucharle acá a la licenciada que nos pueda dar alguna información o que nos pueda aconsejar cómo podemos sobrellevar mejor nuestras vidas de ostomizado y así mejorar nuestra calidad de vida, digo de nuevo. Licenciada, te voy a dar otra vez la bienvenida al programa y queremos preguntarte el acompañamiento psicológico a un ostomizado. ¿Por qué usted cree que es muy importante? Que cuando estamos atravesando por una patología, ya sea cual sea, es muy importante hablar sobre la contención psicológica. Como yo siempre le digo a mis pacientes, la salud emocional es tan importante como la salud física y generalmente la salud emocional es la que queremos dejar de lado. Tenemos que tener en cuenta que es importante ese acompañamiento psicológico para la buena recuperación del paciente que va a ser ostomizado, que va a atravesar ese proceso. Sí. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que experimenta una persona cuando recibe la noticia que va a ser ostomizado? Las emociones que presentan el paciente que va a ser ostomizado es sobre todo con el miedo al proceso, al cambio de vida que va a tener, todo lo que implica ese nuevo cambio, ese nuevo hábito,
la frustración misma. Y el desconocimiento El desconocimiento le lleva a todos esos factores. Por eso es importante nuestro papel como psicólogos a los pacientes. Nosotros trabajamos, parte de extrahospitalaria, trabajamos con los pacientes antes de su operación y después de su operación, justamente para acompañarle en todo ese proceso, para que ellos tengan esa fuerza de poder sobrellevar de lo que implica el nuevo desafío de tener una ostomía. Así es, y hay, a veces uno pasa por situaciones que se enteró, sabe de que hay algunas personas con ostomía y sabe que que esa persona está pasando por un mal momento y de repente le toca a uno, ¿verdad? Sí. Entonces uno ya se hace la idea de que, yo también voy a pasar mal, entonces se complica más así, más todavía si la persona es una persona joven, ¿verdad? Porque sabemos que la ostomía no tiene una edad, no tiene edad. Desde que nacemos hasta que partimos, tenemos la posibilidad de tener esa condición y cualquiera podemos llegar a encontrarnos con una ostomía, por eso estos temas son muy importantes. Claro, es importante, sobre todas las cosas, el sacar el tabú, Miriam, de la ostomía, que es el tabú, el miedo que se generaliza, perdón, estoy un poco afónica, disculpe, que se generaliza, el miedo que le entran a los pacientes. Es importante asesorarse con los profesionales antes de escuchar por ahí los comentarios amargos muchas veces que genera todo ese malestar, ese proceso que conlleva. Licenciada, estábamos hablando de que el proceso es antes y también después, pero ¿qué pasa en los casos en que una persona va a una operación por otro tema y despierta con esta situación? ¿Cómo es la reacción y cómo es el proceso de recuperación emocional de esa persona? El proceso emocional es lento. ¿Por qué? Porque se encuentra desorientado, ¿verdad? Y ahí yo siempre entro a atacar con la verdad. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos evitar decir la verdad, el por qué el paciente llegó a eso. Y ahí el paciente entra a frustrarse, a tener miedo, a querer encerrarse en ese proceso y entender que la ostomía es un nuevo comienzo, es una salvación para su vida, es un alivio para esos dolores. Por eso yo siempre también insto a los colegas que antes de pasar ante un paciente que fue o va a ser ostomizado, asesorarse con el doctor, con el clínico, si va a ser una ostomía provisoria, ¿verdad? O va a ser una ostomía prolongada, ¿verdad? O una ostomía ya que le va a acompañar para toda su vida. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí nosotros como psicólogos nos agarramos de eso para ayudarle a la persona que está pasando por eso a que tenga esa fuerza y esas ganas de salir adelante y entender que la ostomía es un nuevo comienzo de vida. Y lo que a mí me encanta de esto es que en estos tiempos el trabajo, el papel de una psicóloga o de un psicólogo es mucho más importante, porque cuando yo me operé por primera vez, que va a ser ya 27, 28 años, no había ese acompañamiento psicológico en ese tiempo, o si había, no le daban mucha fuerza. Esa importancia. Entonces yo me acuerdo que yo recurría a la psicología, iba a la familia, ¿verdad? Que es la contención que yo encontraba, era en mi familia o a la parte espiritual, ¿verdad? Ese acompañamiento de ya sea la creencia que uno quiera tener, pero ese acompañamiento espiritual era una de las cosas más importantes que teníamos, ¿verdad? En cambio, hoy en día sabemos que podemos recurrir a una psicóloga, a un psicólogo, y todos los hospitales y los sanatorios dan ese acompañamiento y uno tiene que recurrir a eso cuando a veces nos encontramos con esa situación y no queremos, tenemos parece que un rechazo, un miedo de que ¿por qué me voy a ir a la psicóloga si yo no tengo nada, ¿verdad? Yo no estoy loco, en algunas personas dicen, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Sí. Entonces no quiere recurrir, pero es tan importante poder asistir y más todavía teniendo la posibilidad
de consultar sin tener que hacer un agendamiento como a veces se hace, que es difícil. En cambio, yo no sé en todos los hospitales, pero sé que en IPS tenemos al pie ahí para poder consultar. O sea que basta con solicitar y ya tenemos ese acompañamiento psicológico que no es solo para el paciente, sino para el familiar del la paciente. contención, la Todos tienen que ir a hacer una consulta, porque ese problema no tiene solo el paciente, tiene también el familiar. ¿Qué me dice, licenciada? Claro, porque es la psicoeducación. Como bien decía señora Miriam, el pilar fundamental es la familia. Es la familia, es la base fundamental para sobrellevar esta situación. Y sobre todas las cosas, nosotros cómo hacemos nuestro trabajo, hacemos desde la psicoeducación con la familia, de cómo hablarle, de cómo enfrentar, de cómo no minimizar lo que le está pasando al paciente, porque generalmente yo como familiar tuyo no quiero hacerte sentir mal, entonces trato de minimizar lo que te pasó. No es nada. No es nada, Y sin embargo, no pasa dice, nada, vas a volver otra vez a tu vida normal. Mira, es un nuevo comienzo de vida, no pierde su vida, al contrario, mejora su calidad de vida. Por eso la psicoeducación en la familia es tan importante y nosotros en el Hospital IPS Ingavi hacemos eso. Desde el primer día estamos detrás de los pacientes, con los familiares, les orientamos, les ayudamos inclusive, y tenemos pacientes que se recuperaron, que toman fuerza con la autoestima, con la ayuda de la familia y vuelven a su trabajo, porque muchos quieren hasta inclusive dejar el trabajo, porque en la parte laboral también, yo que estoy en el área laboral, esta parte es algo muy desconocido todavía. Y corrígame si estoy equivocada, señora. Tienes toda la razón del mundo. La parte laboral, porque yo tuve casos en consultorio que habían pacientes que me decían, ya me toca volver a mi trabajo y tengo miedo que se me eche, porque hace ruido mi bolsa. Y esos son desconocimientos, ¿verdad? Y es tan lindo que por lo menos una vez al año, una vez al mes, las empresas se dediquen a estos puntos que es tan importante. Habría que hacer eso, hacer como una materia para las empresas, por si tengan que tener eso. Y no solo esa contención de los compañeros de trabajo, de los jefes, sino que yo... En el próximo programa seguramente vamos a hablar un poco más profundo sobre los baños adaptados para ostomizados, ¿verdad? Si todas las empresas pudieran adaptar sus baños especiales para ostomizados, sería mucho más fácil y tendríamos una vida, digamos, normal, ¿verdad? Pero por lo menos sería más fácil. Claro, esto sobre todo va a ayudar sobre todo a que el paciente no atravese una patología de depresión, de ansiedad, de depresión aguda, ¿verdad? De estrés, el burnout sobre todo, todas esas cosas, el burnout del área laboral, que puedan sobrellevar y no caigan en eso, porque ustedes, los pacientes que pasan por eso, son muy susceptibles a pasar por esa situación. Licenciada, ¿cómo podemos combatir la fobia social, la depresión, la ansiedad, lo que estabas comentando en un ostomizado? ¿Cómo podemos combatir? La concienciación, hablar más sobre esto. Antes de entrar en cámara, justamente le estaba diciendo a la señora Miriam, viendo los libros de mis hijos de salud, esas cosas, no veo yo de esto, que se hable de ostomía, del cuidado, de las ostomías, de las bolsitas. Yo creo que desde el colegio ya tenemos que tener una materia exactamente de la parte de salud. La parte de salud, y que sea no solo lo básico que todos conocemos, sino que hoy en día que sea un poco más abierto, a empezar desde abajo, concientizar a la sociedad que esto no es nada malo. Qué importante es lo que está diciendo, porque eso puede llegar a bajar también un poco el nivel de los compañeros del bullying hacia los chicos, porque hay muchos jóvenes, niños, adolescentes que van al colegio. Yo creo que ahí empieza el tema de sociocultural, empezar a hablar, a hacer más ruido, para que la sociedad no le vea como algo raro a lo que es un paciente ostomizado. Yo creo que una de las cosas más comunes que sufren los ostomizados es el tema de los ruidos que habías mencionado de la bolsita. Eso
los acompleja muchísimo, los pone muy mal y no quieren salir, no solamente el tema del trabajo, también para relacionarse socialmente, no quieren ir a cumpleaños, ni hacer nada. Y ahí encerrarse, ahí a caer en depresiones. Bueno, ¿qué podemos hacer para que... Es algo que no podemos evitar. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación? Vamos a dejar pendiente tu pregunta y recordarte, licenciada, porque es una pregunta muy interesante la que se está haciendo Flavia. Y vamos al primer tip de nuestro auspiciante. ¿Sabías que uno de los mayores temores de los pacientes ostomizados son las lesiones alrededor de su exoma? Por eso en DPM brindamos una gran cantidad de accesorios para ayudarte a eliminar esos temores y que tu bolsita te dure por más tiempo. Te presento la pasta Adapt de Hollister. ¿Sabías que esta pasta no es un pegamento, sino un rellenador de imperfecciones? Si tienes pliegues o prominencias óseas alrededor del abdomen, sería tu mejor aliado. A continuación te muestro la técnica correcta de colocación de la pasta Adapt de Hollister. Este accesorio permite que la barrera adhesiva se fije de forma óptima, ayudando a prevenir filtraciones y a proteger tu piel durante más tiempo. Su función es simple, pero clave. Se aplica una capa fina alrededor del estoma o alrededor de la barrera cortada. Sirve para rellenar pliegues y nivelar la piel. Un tip importante: humedece ligeramente tus dedos antes de manipularla. Así podés moldearla mejor sin que se pegue a tus manos y lograr un sellado parejo. Para Hollister los detalles importan. Representa y distribuye DPM SRL. Y como todos los domingos, nuestro programa es auspiciado por Hollister, sinónimo de confianza y calidad para las personas ostomizadas, con una línea completa de productos que brindan seguridad, comodidad y discreción en el día a día. Leukoplast, que acompaña el cuidado de la piel con soluciones de fijación médica confiables, resistentes y cómodas, elegidas tanto por profesionales como para el uso diario. Cutimed, que ofrece una completa línea de apósitos y soluciones para el cuidado avanzado de heridas, combinando tecnología, protección y eficacia para favorecer una mejor cicatrización. Y Glucodoctor, ofreciendo tecnología práctica precisa para el control de la glucosa, ayudando a muchas personas a cuidar su salud de manera simple, rápida y segura. Encontralos en las mejores farmacias del país. Representa y distribuye DPM, acompañando a la comunidad ostomizada con productos pensados para mejorar la calidad de vida. Bueno, estamos de vuelta, Licen. Quedó una pregunta pendiente de Flavia, así que sí podemos ir a eso. Sí, como estabas diciendo, ¿cómo podemos hacer que justamente el paciente se pueda reintegrar teniendo en cuenta esos factores, ¿verdad? Sí, discúlpame. Sí, teniendo en cuenta de que hay cosas que no podemos evitar que sucedan. El ostomizado no puede evitar que la bolsita de repente haga ruido o que sucedan algunas cosas que bueno, son así, hay que aceptarlas. Exactamente. Y sobre todo la psicoeducación que le enseñamos a los pacientes, las técnicas, ¿verdad? Al manejar el estrés, porque el estrés influye bastante para los gases. Entonces, a ayudarle a manejar eso, sobre todo a retroalimentar su día a día, a reorganizar a estructurar su día a día para que ellos puedan enfrentarle a la sociedad, para que ellos no se sientan mal a pasar por eso. Imagínate, Flavia, un adulto
que pasa por eso y lo que ha de sentir un adolescente, un niño que tiene que enfrentar a la escuela, que tiene que irse. Entonces, ¿cómo entramos nosotros? Vamos a trabajar con los docentes también, apoyar mucho en la parte de la psicoeducación, trabajar la autoestima de los chicos. Ahí también entra la ayuda hacia los padres. Así mismo, ¿verdad? sí. Especialmente con la mamá, que es la que está, la que le acompaña, Claro. porque a veces tiene que ir la mamá también a la escuela, al Claro. colegio, Así mismo. para darle esa contención, ayudarle a los Sí. niños, ¿verdad? Pero el apoyo del psicólogo para mí es fundamental. Es fundamental porque todo empieza desde la psicoeducación, empieza sobre cómo trabajar tu autoestima, cómo reestructurar tu día a día, cómo reorganizar tu esquema, porque es un nuevo comienzo. Sí. ¿Desde qué lugar se reconstruye esa autoestima de que estás comentando, licenciada? ¿Desde qué lugar? Yo siempre me aferro mucho a lo que es la familia. Me aferro tanto porque la familia es el pilar que le va a ayudar a la persona a poder fortalecer su autoestima. Ese cuidador. Ese cuidador, esa persona que va a estar acompañándole 24/7 en este momento, ¿verdad? Y es tan importante porque ahí es donde se reconstruye eso, en su autoconfianza, en su autovaloración, validación, que la persona entienda, como dije, que es un nuevo comienzo de vida y que tiene mucho que dar todavía por delante. Licen, nosotros tenemos preguntas ahora sobre la teleaudiencia, así que queremos escuchar José Luis. Sí, antes que nada quiero avisar a la audiencia que tenemos, al final del programa tenemos el sorteo de Glucodoctor y de Hollister, así que estén atentos a eso también. En el caso de Glucodoctor, por ejemplo, es un sistema de monitoreo de glucosa en sangre. El kit está compuesto por medidor de test, Glucodoctor, estuche manual del usuario, 25 tiras reactivas, dispositivo punzante, 10 lancetas y la batería que tiene larga durabilidad. Así que estén atentos, al final del programa vamos a estar haciendo los sorteos. Bueno, la primera pregunta, porque son varias las que tenemos el día de hoy, dice: buenas noches, mi mamá hace 10 años que tiene su bolsita y nunca aceptó la bolsita y cada día está peor. ¿Será que hay todavía tiempo de llevarle al psicólogo? Claro que sí, hay tiempo de llevarle al psicólogo y sobre todo la escucha activa y pasiva del paciente es tan importante, escucharle al paciente, ¿sí? Nosotros hay veces queremos ayudar, pero ya sobreayudamos y no escuchamos al paciente. Entonces es tan importante entrarle de una manera amigable, que el paciente no se sienta atacado. Che, Miriam, necesitas irte a un psicólogo, no te vas a querer ir si yo te hablo en ese tono, ¿verdad? Es concientizar la ayuda que te va a hacer irte a un psicólogo. Y mira, sí es bueno. Yo creo que ahí también entra a funcionar, hablo desde mi lugar de ostomizada, Sí. es de que nosotros tenemos un duelo. Así mismo. Perdimos una parte Muy importante. que es muy importante. Entonces también tenemos que hacer nuestro duelo. Así Pero para mismo. eso también necesitamos el acompañamiento, ¿verdad? El mismo duelo que tenemos cuando perdemos un familiar, un ser querido, o con cualquier otra persona que sufre una discapacidad. Sí. Por eso es importante, Miriam, la escucha activa y pasiva del paciente, ¿verdad? Como bien vos decís, sí es un duelo y el duelo se tiene que tratar con ayuda psicológica y es importante que le lleve a su mamá a un psicólogo, que la señora pueda dar su punto de vista, cómo se sintió con el personal, con el psicólogo, ¿verdad? Eso también es muy importante. Esa paciente no dice de dónde es, José Luis, no dice si No, es no de estoy viendo IPS. acá de dónde sería, ¿verdad? Pero también hay otra pregunta que podemos hacer también que va parecido. Y dice: hola, si mi mamá no acepta la bolsita y cada vez que ella desagua, ella llora, pero también tiene demencia.
Entonces, ¿junto a quién me conviene llevarle? ¿Al psicólogo o a la psiquiatra? Ambos. Juntos. Sí. Primero al psicólogo. Y el psicólogo ya va a derivar al psiquiatra. Y el trabajo va a ser en conjunto. Y es muy importante el labor de los dos. Porque ¿qué generalmente hacemos? Le llevamos directo a los psiquiatras. Sí. Y nos olvidamos que el psicólogo es el papel fundamental para nivelar esas emociones y para poder equilibrar con la compañía del psiquiatra. Sí, eso es algo sumamente importante. Sí. Los dos al mismo tiempo, José Luis, yo tuve las dos contenciones, ¿verdad? Primero el psicólogo y el psicólogo me deriva al psiquiatra. Porque es un duelo tan fuerte, Miriam. Sí, porque es horrible, que es una situación muy fea la que pasamos al principio especialmente. Como bien estaba diciendo también hace rato a la señora, que cuando hay en casos pacientes que se despiertan y se encuentran que tuvieron como accidentes de tránsito, que ya se encuentran con las bolsitas, que cambia totalmente. ¿Tenemos otra pregunta, José Luis? Sí, el siguiente sería, ¿cuál de los 3 puntos es más importante a nivel de contención? Dice, ¿la contención familiar, psicológica o la espiritual? Para mí los tres. Las 3. Para mí los tres. Los 3 tienen que irse de la manito para esta situación, Sí. porque es muy importante la familia, y la familia te lleva a la parte espiritual y la parte psicológica, ¿verdad? Así que no tengan las tres contenciones, por favor, porque es muy importante. Sí. Dice, otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad de que la bolsa se despegue o tenga un olor en público? Porque por la ansiedad más que nada. Claro, ese es el temor que yo creo que muchos pacientes otomizados pasan, ¿verdad? Como te digo, la parte social es un punto muy clave acá, que está desorientado con este punto. Cómo manejar el estrés sobre todas las cosas, el pensamiento positivo, trabajar mucho lo que es mi pensamiento positivo a sobrellevar esto. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me entrego tanto a los pensamientos negativos, es como que parece que me quiere y me va a pasar eso. Y yo ya me paralizo a lo que me está pasando enfrente. Entonces, ahí es importante Hay que aceptar, trabajar en el pensamiento positivo para poder sobrellevar esto y que la ansiedad sobre todas las cosas pueda ser equilibrada. Yo creo que también es importante la preparación que los otomizados hacen, como haces vos, Miriam, que siempre vas preparadísima para ante cualquier cosa vos tenés esa cartera, es a prueba de lo que sea. Sí. Es una cosa, y eso te da también una seguridad a vos, porque bueno, pasa lo que pase, que yo voy a un baño o lo que sea y ahí me voy a poder resolver. Claro, así Entonces mismo. creo que es importante que eso, ¿no? Yo como paciente puedo meter un poquito mi cuchara en esto, José Luis. Creo que uno lo que tiene que tener en estos casos es siempre una bolsita de repuesto en la cartera, y que sea de buena calidad, para no tener, porque las bolsas que vienen actualmente ya traen como un carboncito que inhibe los olores. Y de los ruidos no nos podemos salvar. Pero podemos, qué sé yo, roncar, aunque sea en el momento. Yo cuántas veces hice eso, me da más fuerte para que no se escuche tanto. Pero los olores va a depender de la calidad de la bolsa que tengan. Si van a salir, tengan una bolsa de buena calidad que pueda eliminar esos olores, porque vienen con unos carboncitos que es para eso. Entonces es muy importante que estén preparados con todo lo necesario, el neceser completo, ¿verdad? Y hay cosas que no podemos evitar, licenciada. Ahí justamente te iba a interrumpir, ¿verdad? Ahí justamente lo que vos dijiste es lo que nosotros entramos a trabajar en la parte de psicoeducación. Enseñarle a la persona a tener todo lo que necesita a su alcance para que justamente pueda equilibrar esa ansiedad, ese desespero al que va a pasar, a tranquilizar la mente, ¿verdad? Del escenario que pueda. Y siempre es importante que nosotros como psicólogos estemos preparados y conozcamos también de esto para saber cómo guiarle al paciente otomizado.
Claro, ver, por ejemplo, qué es lo que están usando, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando van a salir, que salgan preparados, que no salgan así nomás, ¿verdad? Como que revisen bien sus bolsas, que no haya pérdida, que sea de buena calidad, Eso, para que por no ejemplo, haya olores especialmente, porque yo Ahí, creo que de en los el ruidos no consultorio, nos una salvamos. vez me tocó ese caso que me dijo el paciente que filtraba las bolsitas Filtran y a que no veces. entendía por qué y que él se sentía mal y quería dejar todo lo que estaba haciendo. Entonces yo ahí detuve y me fui y le hablé a una licenciada y la licenciada fue tan amable que me ayudó y le explicó al paciente, le dijo qué tipo de bolsa usar y creo que viene por números y le dijo tal número y le midió todo, no, a vos te corresponde tal número, estás haciendo mal y empezó a hablarle la licenciada y La la educación. comunica, ahí vos también le enseñas al paciente la importancia de la comunicación en estos casos, ¿verdad? Y ahí él solucionó ese problema que le estaba generando mucha frustración. Así mismo. No sé, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos muchas preguntas hoy. Dice, buenas noches, en qué especialidades de la psicología pueden consultar los pacientes otomizados? Discúlpame. Sí, ¿Qué tipo de ¿en qué psicología? especialidad de psicología deberían consultar los pacientes otomizados? Psicología clínica. Psicología Sí, clínica. psicología clínica. Ok. Y es bueno que, te interrumpo ahí, Sí, para que los pacientes que van a averiguar eso, que el psicólogo tenga un conocimiento sobre pacientes otomizados, porque es tan importante tener un conocimiento para guiarle como tiene que ser al paciente. Sí, porque hay algunos psicólogos que su especialidad no son los pacientes otomizados, ¿verdad? Entonces tiene que estar, y cada institución de salud tiene Y su... ahí es donde el paciente se frustra, Miriam, porque llega ante un profesional, ante un colega, y ¿qué pasa? Ya de entrada ya busca una ayuda y el profesional le dice, mira, esta no es mi área, entonces como que se desanima y ya no quiere buscar ayuda. Eso también pasa. Entonces es importante asesorarse. Sí. Licenciada, sabemos que hay, bueno, en INGAVI, en IPS INGAVI estás vos y hay otros profesionales, pero Sí. no sabes si en hospitales públicos, otra gente que no tenga cobertura, Tienen. en qué hospitales o dónde podrían ir a asistir una persona, por ejemplo, no sabemos de las personas que se comunicaron si tienen o no cobertura de Claro. IPS. Sería interesante también que nos aclaren para ver, podemos orientarles a alguna institución Claro. pública donde La puedan institución recibir el pública tratamiento. que yo conozco así, a mal que mal, porque no sé si siendo así 100%, el Hospital Lambaré y el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Esos dos lo que yo de mi punto te puedo decir que Yo sé que sí tienen... tienen. Ahí desconozco si hay otros. En los centros de salud también hay También. apoyo psicológico. Sí. Últimamente en la 8 me dicen que hay también en el centro de salud número 8 también tienen contención. Y creo que últimamente hay luego contención psicológica todos porque los es lo más hospitales, importante sí. para Claro, uno. yo sé que hay en casi todos los centros de la salud y hospitales, especializado. pero especializado o que tenga alguna Específicamente en eso. experiencia en ostomizado sería bueno Sí. que yo lo podemos sepa, averiguar y para aclarar sí. también esas Yo dudas. sepa, son en estos dos hospitales que sé que cuentan con especialidad, así como nosotros en INGAVI, por ejemplo, ¿verdad? Que somos especialmente colegas que trabajamos con pacientes intrahospitalarios y pacientes también. Eso es de afuera. un avance. Es un avance muy importante el hecho de que todos los centros de ostomizados ya tienen su atención psicológica y su nutrición al lado. No sabes todo lo que anduvimos para conseguir eso. Muchísimo, hasta que conseguimos y hoy en día se facilita, pero a veces los pacientes no quieren asistir, se niegan a asistir, licenciada. Y entonces, bueno, quiero dejarte otra vez una pregunta pendiente sobre los niños. Sí. Por favor. Nos vamos al siguiente tip de nuestro auspiciante. Leucoplas presenta su línea de apósitos de fijación y cuidado postquirúrgico. Leucomed T, apósito transparente que proporciona una fijación suave como una segunda piel, a prueba de agua, virus y bacterias. Conforma una película fina, adaptable y confortable. Proporciona una barrera estéril que protege la integridad de la piel de fácil colocación. Leucomed T Plus ofrece protección más absorción.
Contiene un apósito central absorbente con lámina transparente protectora que aísla el sitio quirúrgico de microorganismos. Leucomed IV, protección estéril y suave para accesos vasculares. Ofrece rapidez y practicidad al profesional de salud. Tiras estériles para mayor fijación de los catéteres, con excelente adhesión de la película extra delgada de diseño modelado. Leucomed Sorbat con tecnología Cutimed Sorbat, apósito postquirúrgico único en su tecnología que ayuda a prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Acción fuerte y segura contra microorganismos. Apósito estéril con absorbente de baja adherencia que ofrece confort y transpirabilidad. Soluciones integrales para todo tipo de heridas. Nuestro programa es auspiciado por Hollister, sinónimo de confianza y calidad para las personas ostomizadas, con una línea completa de productos que brindan seguridad, comodidad y discreción en el día a día. Leukoplast, que acompaña el cuidado de la piel con soluciones de fijación médica confiables, resistentes y cómodas, elegidas tanto por profesionales como para el uso diario. Cutimed, que ofrece la línea completa de apósitos y soluciones para el cuidado avanzado de heridas, combinando tecnología, protección y eficacia para favorecer una mejor cicatrización. Y Glucodoctor, ofreciendo tecnología práctica y precisa para el control de la glucosa, ayudando a muchas personas a cuidar su salud de manera simple, rápida y segura. Encontrarlos en las mejores farmacias del país. Representa y distribuye DPM, acompañando a la comunidad ostomizada con productos pensados para mejorar la calidad de vida. Dicen, hay dos preguntas que quiero hacerte y las dos son sumamente importantes. Primero, hablar un poco sobre los niños y los adolescentes, el acompañamiento psicológico a esa edad y también a los adultos mayores, ¿verdad? Porque ellos tienen el mismo problemita, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también tengo otra pregunta que te va a hacer Flavia, que también es muy importante, entonces queremos entrar con esas dos preguntas, ¿sí? Claro. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo le podemos acompañar? ¿Qué tipo de consejos le podemos dar a un niño que ya entiende, ¿verdad? Porque no sé desde qué edad se le puede hablar y enseñar. No sé a qué edad se le puede enseñar. Bueno, es desde la edad, en caso de que el niño sea un paciente ostomizado. Yo ya tuve casos de bebés ostomizados, ¿verdad? Y ahí ya es distinto, pero ¿qué pasa si es un niño que ya entiende y empieza de repente sí. Que empieza a ir al colegio. Exactamente, tiene que afrontar eso? ¿Qué les diría? Que es importante acompañar en cada etapa a los padres, sobre todas las cosas, en esa etapa importante donde suele ser importante la imagen corporal del niño, lo que es la aceptación social, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y qué le dirías yo como mamá que cómo enfrentaría con mi niño, ¿verdad? Uno, trabajar en su autoconfianza, ¿sí? Trabajar en la autoconfianza, en que el niño se sienta fortalecido y que eso no le afecte en la sociedad. Y sobre todas las cosas, escucharle y acompañarle en todo ese proceso de Yo digo que en ese caso, más que al niño, a la madre, ¿verdad? Que es la que va a estar ahí al lado desde Exacto, que como empieza. yo siempre digo, a los niños y adolescentes vamos primero con los padres, los tutores, los cuidadores que necesitan tener esa fuerza para sobrellevar, porque no solamente el niño, el adolescente en este caso, está pasando un duelo, sino los padres también están pasando, el cuidador también está pasando ese duelo. Entonces es importante sobrellevar en cada etapa la comunicación, para enfrentar a la sociedad este desafío. Y eso funciona con los niños y también con los adolescentes. Con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, que hay adultos mayores que ya se vuelven como unos niños, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces es importante la paciencia, el autocontrol para poder acompañar a mi paciente ostomizado. Flavia.
Sí, me quería meter en un tema un poquito delicado tal vez. Quería hablar acerca de la intimidad de la pareja, la sexualidad de los ostomizados. Ya sea hombre o Sí, mujer. hombre o mujer. Es un tabú muy grande eso, Flavia, pero la ostomía no afecta la vida íntima, en la relación, para nada. Pero sí es importante hablar de eso porque hay muchas parejas que lastimosamente a consecuencia de eso terminaron su relación. Entonces la comunicación es importante para poder avanzar este proceso de que tiene que sobrellevar lo que es enfrentar la ostomía, el cambio y sobre todo entender que no va a pasar nada, que no va a cambiar nada. La psicoeducación sexual en la pareja es fundamental y es importante enseñarle que no pasa nada, que pueden tener su vida activa sexual. Lo mismo pasa que hay hombres ostomizados que pierden la función eréctil, también pasa eso. Entonces el hombre tiene a querer ponerse depresivo, ansioso y ahí es como que la relación se va enfriando. Entonces enseñarle que no pasa nada, que no es algo de que la relación se termine a consecuencia de eso. Entonces, es muy importante, tu tema es para hablar, creo que un programa entero, vamos a decir, Sí, porque es un tabú, no se habla de eso. Se abre cuando se van junto a vos en la consulta, se abre la gente, te consulta, mira, esto es lo que me pasa a mí. Claro, sí, ¿por qué? Porque es un tabú, no se habla de eso. Yo soy una paciente ostomizada, ¿cómo puedo tener relaciones? ¿En qué me va a afectar? ¿Qué posiciones puedo hacer? Mi pareja me da miedo que se despegue, que pierda los olores. Todas esas son las preguntas que a uno le intriga, le tiene mal, le genera mucho estrés. Hay que trabajar estrés. también por la pareja que no está ostomizada. Exactamente, la comunicación es importante, ayudarle a la pareja a sobrellevar ese proceso, ese duelo, para que justamente no haya esa ruptura. El acompañamiento permanente Sí, todos los es días, importante. Cada día es una dificultad diferente. Es un desafío, yo más bien le llamo como desafío. ¿Verdad? Y es ahí donde la prueba del amor entra a ver. Y ahora hay muchas formas de manejar eso, porque se le ponen unas fundas que quedan como si fuese como una riñonera, ¿verdad? Que parece una riñonera. Entonces eso ayuda muchísimo para sobrellevar, inclusive algunas personas que se van a la pileta, a la playa y no tenga que estar cuidando. Yo me acuerdo que yo buscaba las mallas más grandes para ponerme, ¿verdad? Hasta que empecé a tener ese tratamiento psicológico y después ya nada más, empecé a recurrir a las fundas que vienen hoy en día en todos los colores, todos los colores, y algunas son hermosas. Entonces eso puede ayudarle muchísimo a la hora de la intimidad también, poder cubrirse de esa forma y dejar que no se note tanto. Deja de lado el tabú, el miedo y sobre todo fomentar la comunicación en la pareja. Para que no se pierda ese deseo y el respeto, es de dar el espacio a la persona. Sí. Volviendo al tema de los niños, no sé si te ha pasado algún padre que te haya pedido ir a hablar al colegio sobre el tema bullying o sobre el tema de que un niño que está aislado se siente aislado ante esa situación. No me tocó todavía pasar por eso. Sí, en consultorio les ayuda a los padres a través de la psicoeducación, les vamos orientando. Pero alguien se queja algunas personas sobre qué sé yo, a lo mejor no le hacen bullying, pero como que se alejan un poco. Es una característica también del ostomizado, el autoaislarse, en su casa, en su pequeño círculo social y no querer salir al mundo. Entonces lo que pasa es que cuando un niño tiene que ir a la escuela, tiene que sí o sí socializar con otros niños. Listen, yo también quiero preguntarte algo muy delicado, ¿verdad? Porque en mi situación de manejar toda una comunidad de ostomizados, tenía una pacientita que hoy ya tiene como 14 años, pero en ese momento tenía entre 11 y 12 años,
ella no aceptaba su ostomía, estaba en el colegio y ella se sentía mal. A lo mejor los compañeros no le hacían nada, ¿verdad? Porque como entendían o habrán hablado en la escuela, ¿verdad? Pero ella se sentía mal y tuvo intentos de suicidio. Claro, porque como bien te dije anteriormente, los niños adolescentes se fijan mucho en su imagen corporal y cuesta aceptar ese cambio, les cuesta muchísimo aceptar ese cambio. Entonces ahí entro a que el apoyo familiar de los padres es tan importante, ¿verdad? Y mira, me encanta lo que estás llevando a cabo, Miriam, porque hoy en día ya se está conociendo, gracias al Club de Ostomizados, se está conociendo más sobre esto y se le está dando más fortaleza a los padres de familia a que puedan sobrellevar y no pasar la situación de justamente lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que esta adolescente intentó quitarse su vida, porque al cabo tenés que trabajar la autoestima, la imagen y la corporal, familia, la porque esta familia. niña tenía una hermana de 14 años en ese momento y las dos tuvieron intento de suicidio, ¿verdad? Porque la hermana no podía soportar verle a su hermanita en esa situación. Entonces era una familia tan humilde, pero tan humilde, que no tenía formas de asistir a un psicólogo porque la mamá tampoco no le podía llevar porque la mamá era mamá soltera, tenía que trabajar, no sabes la situación. Bueno, Claro. Entonces ella venía a mi casa, yo le hacía ese trabajo de psicóloga. Claro, ¿verdad? y es como te digo, ojalá que el gobierno mismo implemente más en esto, ¿verdad? Más Porque facilidad. hoy en día la alimentación misma también está habiendo más enfermedades crónicas de intestino, cada vez vemos más casos de ostomías, entonces como que necesitamos más concientización, más escucha sobre este tema. O sea que yo les aconsejo a los padres, a las mamás, a los papás, a los abuelos cuidadores de los niños, lleven a sus hijos al psicólogo en el menor indicio de una depresión, que no llegue a ser tan crítico, ¿verdad? Bueno, Licen, tenemos que irnos a otro tip de nuestro auspiciante y después seguimos con los sorteos. Glucodoctor, sistema de monitoreo para el autotest de glucosa en sangre. Recuerda lavarte las manos y reunir todos los materiales. Tener las manos aseadas nos garantiza un correcto resultado. Las tiras de Glucodoctor proveen un rango de medición desde 20 hasta 600 miligramos de cilindro. Toma una tira reactiva nueva y deslízala firmemente en el puerto del medidor. Dará encendido automático. Glucodoctor te solicitará la muestra. Dentro del kit de Glucodoctor dispones de 10 lancetas para iniciar tus controles. Alista tu lapicero y coloca en la profundidad adecuada. No olvides realizar una prueba para asegurarte de que todo funcione correctamente. Elige el sitio de punción. Forma una pequeña gota de sangre, toma el extremo de la tira, apoya a la muestra, Glucodoctor la absorberá automáticamente. Tu resultado estará listo en tan solo 5 segundos. Nuestro dispositivo almacena hasta 500 resultados con fecha y hora. Además, cuenta con un botón eyector para expulsar la tira usada de forma segura sin tocarla con los dedos. Glucodoctor, tu doctor en casa. Bueno, como cada domingo la gente está atenta al programa, le queremos agradecer a toda esa gente que siempre nos escribe. Acá dice, buenas noches, vemos siempre el programa y desde mucha ayuda. Tenemos nuestra familia un paciente ostomizado, queremos participar del sorteo. Dice, ya le anotamos en el sorteo y ahora vamos a hacer el sorteo. A ver, Eric, si me podés sacar un número. Eso, bueno. Este sería para el kit de Glucodoctor y es el 0991
84293 y el último número dejamos ahí. Acá tenemos el número. Genial, vamos. Se fue ya el kit de Glucodoctor. Ahora vamos a sortear las bolsitas de Hollister. A ver, Eric, sacas otro número. Esa, estaba difícil, estaba difícil. Mi vida, ya su trabajo hace perfecto. Es el 0984368815 y el último número queda ahí. Genial, se fueron también las 10 bolsitas de Hollister. Van a ponerse en contacto con la producción para poder pasar ya. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Eric. Y vamos. Gracias, Eric. Él se prepara antes ya. Vamos a trabajar, dice, ese es mi trabajo. Amor. Bueno, tenemos entonces un set de preguntas para el último bloque del programa. Así que dice, buenas noches, ¿qué hago en los días que me siento bajoneada y no quiero ni cambiar la bolsita? Es tan importante esa pregunta, ¿de qué hago? Yo siempre le digo a mis pacientes que en ese momento acuérdense de su motivo de vida, lo que les genera emoción, alegría, porque algo siempre tenemos que nos da esa fortaleza de poder levantarnos y poder cambiar nuestra bolsita, de poder levantarnos de la cama y aferrarse, como dije anteriormente, trabajar mucho en el pensamiento negativo para que eso se vuelva un pensamiento positivo y ver cómo que esto es una esperanza de vida y yo tengo esa fortaleza. Entonces eso es lo que le digo, aferrarse a emociones que le generan alegría, paz, tranquilidad, para que puedan tener esas ganas de poder levantarse y hacer el cambio que necesitan. Qué importante es. Sí, esa parte creo que, bueno, todos nos hemos sentido en algún momento en ese bajón cuando nos salen las cosas. Y también podría ser algún tipo de actividad extra. Exactamente. En el caso mío, por ejemplo, yo utilizo el dibujo, el arte como para ir disolviendo ese bajón y, bueno, es buscar un poquito de eso. Yo creo que para esos casos, yo he pasado por varias veces por esa situación y en esos casos los familiares son los que son los puntos clave, ¿verdad? Porque un familiar rápidamente se da cuenta cuando esa persona está con un síntoma de depresión, ¿verdad? Ya no se quiere levantar, ya no quiere comer, ya no quiere esto, no quiere aquello, pero no dice, yo no quiero cosas así, ¿verdad? Sencillamente se calla, no dice nada, pero en ese momento entonces es donde entra a funcionar ese acompañamiento de la persona que está cerca, sea quien sea, que tomen en cuenta el momento y que traten de no decir, no tenés que levantarte o no depende de vos, eso es cosa tuya, solo vos y todo eso, no, sino que buscarle una actividad, ¿verdad? Yo, sinceramente, los motivos de mi vida son mis nietos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo estoy sola y no están mis nietos, es donde a uno a veces le quiere bajonear, pero cuando están mis nietos, ellos no te dan tiempo. No te dan tiempo que uno se deprima. Entonces, en ese momento es donde la familia tiene que entrar a funcionar y a trabajar y buscar la forma de levantar a esa persona sin que esa persona se sienta que está avasallada por eso, porque ahí también funciona, ¿verdad? Porque uno dice, no me entienden, no me comprenden, ¿verdad? Entonces, que no sea tan notorio. No sé si seguimos. Flavia, vos querías preguntar algo. No, quería decir qué importancia también, hablando de lo que estás comentando, de los grupos de apoyo de los ostomizados, que la gente sienta que no está sola, que sus experiencias, por más tristes que sean, también fueron compartidas por otras personas. Que yo siempre, Flavia, me agarro mucho, y yendo también a la pregunta que hizo, es agarrarse, y siempre le digo a mis pacientes, lo que ustedes están enfrentando es una fortaleza tan grande y es vida para otras personas que están pasando. Cuando ustedes se van a su consulta, encuentran pacientes que están pasando lo mismo. Entonces ustedes
fomenten una relación, una amistad con esa persona y apóyense, y eso mismo te va a ayudar bastante a poder salir de esas emociones negativas que estás pasando por lo que es enfrentar una ostomía, y le ayuda muchísimo también al nosotros paciente. ya estamos llegando al final del Sí. programa. Tenemos apenas 2 minutitos. Una última pregunta que creo que es importante, ¿verdad? Por eso más que nada. Dice, bueno, nosotros hace 1 mes y medio que estamos ostomizados de un niño de 13 años. Hay días en el que él está mal, llora todo el tiempo y también llora muchísimo cuando le cambiamos la bolsa. No es dolor, dice, yo sé que le duele lo que está pasando más que nada. Estuvimos pidiendo una cita en la Costa Ñu, pero dice que solo tratan casos de urgencia. El día viernes debemos conseguir una cita en la Costa Ñu, pero queremos saber si hay otra opción, dice. Muy importante lo que justamente estabas diciendo, ¿verdad? Es al niño que está pasando por eso, cuesta aceptar mucho. Y de que hay otros hospitales que sí tienen ahí, y no aferrarse en uno solo, ir buscando otras opciones, otros hospitales para conseguir. Hay muchos centros de salud que pueden, ayudar, ¿verdad? En la parte de la psicoeducación, las técnicas del espejo, que ayudan muchísimo en estos casos. Mira, un tema que sí vamos a hablar muchísimo, varias técnicas que los adolescentes se pueden implementar rápidamente para que pueda aceptar, porque el cambio físico es muy grande en ellos, y eso es lo que... Una reflexión final, sí, esto que está diciendo la licenciada. Eso es lo que le lleva justamente a estar en esa situación. ¿Cómo es la técnica del espejo? En menos de 1 minuto. En menos de 1 minuto. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros vemos los puntos positivos de la persona, en este caso mi hijo, y agarro un espejo y empiezo entre bromas y hablar lo que es el tema de la ostomía, le muestro y no va a querer. Entonces vos le haces, no, mira, esto es tu vida, esto te está salvando, esto te hace grande, vos estás cambiando para ser una persona muy grande, vas a llegar lejos, y todos los días haces esa técnica y ayuda muchísimo, porque lo que menos queremos hacer es mirar cuando nos toca recién Lice, pasar ¿vos por haces esto. consultas en privado? Hago también en consulta en privado. Bueno, lamentablemente el programa se nos está Vamos a poner el yendo. contacto de la licenciada para que... Sí, vamos. Y pueden llamarnos al canal y pregúntenos, a ver, nosotros le Sin damos. problema. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo. El Club de los Ostomizados es auspiciado por DPM, representante de